54 minutos pasan de las 4 de la tarde. Seguimos aquí en el living. Es momento de hablar con la asociación Idas y Vueltas. Estamos recibiendo a dos de sus integrantes. Una de ellas es Katia Marina, que está aquí a mi izquierda, y a Pilar Uriarte, ambas integrantes con diferentes cargos dentro de la asociación, pero de esta manera la resumimos correctamente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Gusto recibirlas a las dos para hablar de un tema súper importante que tiene que ver con la migración. Y hablábamos hoy más temprano con Pau, con la conductora, y además en su momento cuando vino el presidente del INE, el director del INE, Diego Boal, sobre la importancia que tiene la persona que emigra a nuestro país, sobre todo para la productividad, ¿no? Que en realidad es un punto, una pata recontra importante, porque hay trabajo para hacer, pero también con muchas preocupaciones las personas con las que vienen. Sí, efectivamente. La razón por la que emigran las personas, la razón por la que vienen a Uruguay, pueden ser razones políticas. En tal caso, esas personas pueden llegar a solicitar refugio. Es decir, si su vida corre peligro en su país de origen o en el lugar anterior donde estaban. Pero sobre todo, simplemente para mejorar su calidad de vida. Personas que vienen de países en los que la situación política, social, económica se ha deteriorado muchísimo, en particular países de la región, Venezuela, Cuba, países del Caribe y de América Central, que vienen a Uruguay en búsqueda de una vida mejor, simplemente. Y al mismo tiempo hablábamos un poco fuera del aire de lo que tiene que ver con la diversidad de la problemática de la persona que llega a nuestro país, ¿no? Porque ustedes hacen un servicio bastante amplio con respecto a las ayudas que le dan a las personas migrantes. Sí, efectivamente. Nosotros trabajamos en tres planos, digamos. Primero, ayudamos a esas personas en ese proceso de inserción, de inclusión en la sociedad uruguaya. Primero que nada, les ayudamos a acceder a los principales derechos que garantiza la normativa uruguaya. Es decir, el acceso a la documentación, a la salud, al trabajo, a la vivienda y a la educación, básicamente. Después, más allá de acceder a esos derechos, las personas buscan y necesitan un tipo de inclusión o de integración que es sociocultural, es decir, sentirse parte, exactamente. Eso lo hacemos mediante actividades de integración sociocultural, que puede ser un club de lectura, un grupo de mujeres, un espacio de infancia. Y después, Idas y Vueltas, desde sus inicios, tiene también una beta de militancia, de acción política. Es parte del Consejo Consultivo Asesor para las Migraciones, sí, del SECAM, y en ese sentido, digamos, aporta y asesora a la Junta Nacional de Migraciones en cuanto a políticas migratorias. En cuanto a lo laboral, hay un punto importante ahí, ¿o no?, para trabajar. Sí, la inserción laboral es fundamental. Nosotros también trabajamos con las personas que migran, pensándolas como personas, pero también con su contexto, con su grupo familiar. En muchos casos vemos que no es una persona, sino son familias que traen hijos, personas mayores también que están llegando al país. Entonces, poder como garantizar ese núcleo básico de derechos, que es el trabajo, la documentación, que es central para todo, pero el trabajo, y junto con el trabajo, la educación para personas, niñas y jóvenes, la vivienda, como que es todo un conjunto de cosas que si no vienen todas juntas, una dificulta a la otra. Entonces, lo laboral es central porque son los ingresos, pero también es necesario garantizar un espacio digno y seguro para poder vivir, para llevar adelante el cotidiano, y también que las cuestiones de salud y educación son centrales. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas mujeres que están migrando al país con sus familias, y para que las mujeres podamos trabajar es necesario también que el conjunto del núcleo familiar pueda estar bien. Cuando hay alguien de la familia que no está bien, la mujer también se resiente y la actividad laboral entonces ahí se dificulta, y eso es como una cadena. Claro, exacto, como una especie de bola de nieve, ¿no?, que se termina siendo negativa. En cuanto a lo laboral, los perfiles de las personas que llegan a nuestro país, ¿cómo están? ¿Es gente que está preparada, que viene con estudios? ¿Es diverso también esa situación? Es diverso, sí. Hace unos años, cuando yo empecé en Idas y Vueltas en el 2017, el perfil, ahí a ver si está de acuerdo conmigo, era más bien de personas formadas, porque fueron los que primero pudieron emigrar de sus países. Dar ese paso. Exacto, los que estaban en condiciones de emigrar en buenas condiciones, es decir, con algún ahorro, y que llegaban con una preparación profesional, académica buena.
Después también a medida que se fueron deteriorando las condiciones en esos países emisores, empezaron a llegar personas de otro tipo de perfil, con menos preparación. Y hoy diría que en realidad en las personas que atendemos en idas y vueltas, que son unas 500 por año en las asesorías, digamos, y ahí donde realmente podemos interactuar con ellas y preguntarles cuál es su nivel de estudio, de qué trabajaban en su país, el perfil es muy heterogéneo. Muy heterogéneo. Perdón, ¿vas a decir algo? No, que incluso a veces tenemos personas que vienen con formaciones, pero que tienen muchas dificultades para poder como trabajar de esas cosas que saben. Formaciones a veces educativas, pero también experiencia laboral muy rica, muy importante, y a veces en nuestro país tienen algunas dificultades para absorber y para, digamos, sacar provecho de toda esa riqueza que traen las personas. Eso mismo les iba a preguntar, si aquella persona, mujer, hombre, cualquiera de ellos, tiene la preparación profesional, los antecedentes de estudios, preparación, etcétera, ¿le es más fácil acceder a un puesto laboral? ¿O las dificultades en nuestro país para los migrantes no importa un poco la preparación? ¿Me explicó? Sí, te explicás, sí. Yo creo que ahí habría que hilar un poquito más fino y ver según las situaciones, porque una cosa es la preparación, entonces, bueno, si uno está preparado, siempre va a tener herramientas internas que van a hacer que se va a desenvolver mejor en cualquier tipo de situación. Independientemente si uno puede revalidar su título o no. Claro. Pues la reválida del título es un tema. Hay títulos según el tipo de carrera y también según el país de origen que son más fáciles o difíciles de revalidar. La profesional de la salud siempre va a ser más fácil, un poco por la necesidad del mercado uruguayo y también porque son profesiones un poco más universales que las que están más vinculadas, por ejemplo, como el derecho con la normativa del país. Claro. Entonces está, bueno, eso, digo, resumiendo, la preparación de la persona, ya sea académica y también las herramientas internas que le da, después el sistema de reválidas y después, una vez que se sortearon esos obstáculos, qué pasa con el mercado laboral uruguayo, con las oportunidades reales y después con determinado tipo de discriminación que pueda haber a la hora de contratar un uruguayo o un extranjero y qué extranjero. Claro, absolutamente. ¿De qué nacionalidad? ¿De qué nacionalidad? ¿Con qué formación? ¿De qué perfil? ¿Con qué color de piel? Exacto, Y también sí, nuestro mercado laboral es un mercado segmentado con cuestiones raciales, de género, y eso tiene mucho impacto en la población migrante también. Claro. Por ejemplo, las mujeres, independientemente de la formación que tengan o la experiencia laboral, las mujeres tienden a ser absorbidas por un mercado laboral que tiene que ver con los cuidados, los servicios, y bueno, porque se entiende que las mujeres podemos hacer eso mejor, y vemos, los colegas de Ciencias Sociales también han trabajado digamos, hay brechas más grandes para la población racializada en nuestro país y entre la población migrante que para la población que es vista como población blanca. Entonces también los mecanismos locales tienen que ver con la forma en la cual las personas migrantes se emplean, además de quiénes son o cómo llegan, cómo los vemos al recibirlos. Me parece que ahí se abre un punto bien interesante a conocer, que es qué tan preparado está Uruguay para recibir a las personas migrantes. Pensaba sobre todo en la educación, por ejemplo, de si está esa posibilidad de que puedan incorporarse un niño que viene de otro país a nuestra educación. Tengo entendido, por lo que hemos hablado, de que a veces no es tan sencillo, no es tan fácil, voy, me anoto y chau. Como que se presentan más dificultades en ese sentido que a un niño uruguayo. Sí, ahí el tema siempre del embudo, digamos, es la documentación. Claro. Porque si la persona no tiene un trámite de residencia iniciado o ha solicitado refugio, su situación, digamos, no está regularizada en Uruguay. El caso de los niños, esa parte, ahora hay una normativa que dice que un niño, aunque no tenga cédula de identidad, igualmente va a poder acceder a la educación. Eso es una gran novedad y es muy positivo en ese sentido. ¿Hace cuánto está esa? No sabría decirte exactamente, ¿Reciente? pero es reciente. ¿Es reciente? Sí, es reciente, sí. Sí, segundo semestre, sí. Claro. Incluso te diría que menos. Que menos, sí, de estos últimos meses, sí. Que tiene que ver con ese, me parece que está apuntado a ese punto. Cosa que no es, o nos preguntamos si eso también vale para la salud, porque... Bueno, otro punto importantísimo. Muy complicado poder atender a un niño, salvo situaciones de emergencia, por supuesto, niño, adulto se puede atender en un servicio de emergencia si realmente la situación es urgente, pero por ejemplo simplemente para entrar en el sistema de salud y tener su pediatra referente, si el niño no tiene su situación regularizada es muy difícil.
Y en ese sentido, ¿ustedes cómo ayudan? ¿Es una cuestión de información, de comunicación, de informarle a la persona lo que requiere para acceder a un servicio de salud, de educación? ¿O es más bien también incorporarse al proceso en cuanto a la realización del trámite? ¿Me explico? Lo que pasa, claro, en ese sentido nuestro trabajo tiene unos límites, Claro. ¿no? Nosotros podemos acompañar, informar, en muchos casos hay caminos alternativos en la medida en que hay varias formas de acceder a la documentación en función de las modalidades de ingreso, pero no podemos, digamos, hay una parte que es la parte del Estado, que la tiene que hacer el Estado. Y en este momento nosotros tenemos muchas demoras, por ejemplo, todo requiere trámites con agendas web, y las agendas están saturadas, las demoras son muchas, los trámites tienen costos, no son costos, no son altísimos, pero para personas que están en situaciones bastante precarias es un dinero significativo. Eso se puede exonerar, pero implica más trámites, implica más demoras, y todo eso va generando dificultades que nosotros podemos acompañar, asesorar, pero que no podemos modificar en términos de cuáles son los mecanismos. Más allá de la ayuda, no pueden cambiar cosas que están ya estipuladas a nivel del Estado. Claro, sí, que después no otra depende de cosa que nosotros. sucede, por ejemplo, que en términos formales muchas veces están garantizados los derechos de acceso, pero que después, digamos, el derecho a la educación o el derecho a la salud no es solo anotarme en la escuela o poder asistir al policlínico. Después, ¿qué pasa allí? ¿Cómo soy recibido? ¿Qué tanto se comprende mi problemática? ¿Cómo soy incluido, integrado o no? Entonces, nosotros entendemos que la inclusión de las personas migrantes tiene que ver con cuestiones legales, administrativas, pero tiene que ver también con que existan programas, políticas que nos hagan comprender a todos que estas personas que llegaron de otro país en diferentes situaciones tienen el mismo derecho que cualquier otro niño, que cualquier otra persona, a estar en la escuela, a estar en la policlínica, a tener un trabajo. Digamos que por ley y además por ética, las personas somos todas personas, no importa dónde nacimos o de qué color es nuestro pasaporte o qué tipo de documento tenemos, o si no tenemos documento, porque si no tenemos documento es un derecho que debería ser cumplido y no un problema nuestro, es algo que el Estado debe garantizar. Ese es como el mayor desafío que tiene el país, a su entender, para los años que vienen, porque hoy estamos a 18 de diciembre, imagino que tienen una especie de balance de lo que fue este 2023, pero pensando adelante y sobre todo pensando en una campaña electoral que se viene, donde muchos políticos y dirigentes políticos sobre todo van a hablar de lo que se viene para el futuro. Ese es un punto importante a destacar, eso que mencionaba. Sí, es decir, lo que las futuras políticas públicas deberían asumir es lo mismo que ya asumió la normativa en el 2006 y 2008, Ley de Refugio y Ley de Migración, es considerar realmente la migración como un derecho y como una oportunidad para el país, para Uruguay, y no como una amenaza. Entonces eso permitirá que realmente surjan políticas, programas, estrategias, herramientas que permitan implementar lo que la ley ya garantiza. En cuanto a información para ustedes, a la asociación, para la interna, ¿el tema del censo colabora para aportar información, la situación de cada uno de los migrantes, pese a que estén o no dentro de estos 500 que asesoran? Bueno, el censo, a nivel estadístico siempre aporta, exactamente, sí. Después habría que ver más adelante, ahora la información que tenemos del censo es un poquito lo más general. Habría que ver después más adelante los microdatos, es decir, hilando un poquito más fino, a ver quiénes son esos 62.000 extranjeros que son en realidad personas nacidas en el exterior que ingresaron al Uruguay después del 2011. Entonces ahí ya tenemos una idea de que estamos hablando de esos nuevos orígenes latinoamericanos, que son un poco la mayoría de las personas que ingresaron desde entre el 2012 y ahora. Pero no sabemos nada de cuál es su situación. Eso a nosotros nos lo da más bien nuestras asesorías, nuestros grupos de apoyo y un poco la actividad que desarrollamos para ver un poco cuál es la demanda, cuáles son las necesidades y después resolver lo que nos compete y asesorar al Estado para que el Estado después también implemente las herramientas con esa información que les corresponde a él, exacto, con esa información. En el caso de ustedes, tienen la posibilidad, creo que se va a estrenar un libro, ¿no? Con información de ustedes propio, ¿es así?
Sí, nosotros tenemos desde 2014-2015 un trabajo continuado entre la Asociación Idas y Vueltas y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es un trabajo de extensión, investigación y enseñanza. Y entonces en estas diferentes asesorías hemos ido como trabajando en conjunto, un poco detectando cuáles son los problemas, cuáles son los posibles, las dificultades, los obstáculos. Recopilando datos en realidad de las personas. Ahí está, comprendiendo qué es lo que sucede y viendo también qué se hace y qué funciona y qué no cuando se hace. Y entonces esa experiencia, que son ya van para 10 años de trabajo, está recopilada en este libro que va a salir en febrero. En febrero del año que viene. Sí. ¿Y ya sorprende algo de lo que haya salido de esa investigación? ¿Algo que te llame la atención, que no sabías? O que Bueno, sabías, lo fuimos pero viviendo te mientras confirma? lo hacíamos, Claro. pero sí, ahí, bueno, esto que decíamos, de las cuestiones de cómo se entrelazan las diferentes dimensiones, educación, salud, vivienda, trabajo. Hemos visto también cómo las respuestas del Estado en los diferentes gobiernos han sido muy, como que pendulan mucho, de repente se va hacia adelante en la protección de derechos y en reconocer el derecho a la migración, pero también se toman medidas que son restrictivas. Esto es algo de cara a la campaña electoral que nos preocupa bastante, que las medidas de restricción de la migración siempre son como muy pizarreras, digamos, muy tribuneras, Claro. y eso nos preocupa que se vaya hacia esos lugares. Entonces, eso es una cosa como que no nos sorprende, pero que nos interesa mucho comprender cuál es el mecanismo de esto, de como un poco de una de cal y una de arena con el tema migración. Nosotros pensamos que el país, todo, los diferentes partidos políticos, los gobiernos que estén trabajando, tienen que tomarse mucho más en serio esta temática. Y el censo también nos dio esta oportunidad, ¿no? De empezar a hablar sobre el tema, porque por más que es un tema que está presente todos los días, no es un tema que tenga relevancia en la agenda pública. Totalmente. De hecho, si no fuera por las personas migrantes, la población se hubiera reducido con respecto al censo pasado. Así que más que arriba de la mesa, y más que importante es el tema para trabajar realmente, ¿no? No en cuestiones ni normativas ni discursivas, sino la acción en sí, que me parece que es importante, sobre todo con los datos arriba de la mesa, empíricamente, y muchísimo más. Agradecerle a las dos, más allá de la entrevista, por el trabajo que hacen, y esperemos que en los próximos años se pueda dar ese trabajo serio, digamos, para que los migrantes tengan las mismas posibilidades y que todos podamos convivir cultural, socialmente en nuestro país, para que sea un bien para todos también. Así que a los dos, muchísimas gracias por todo. Gracias. A ustedes por la invitación.